y trabajo en un programa que se llama Aquí la Tierra de Televisión Española. Lo que pasa es que también hago colaboraciones en otros medios escritos, como El País, donde tengo una columnita que se llama Barrionalismos, en El País Madrid, Afroféminas, donde colaboro desde hace 6 años, Pícara, que soy colaboradora desde hace 2, y luego hago cosas puntuales en Contexto, en Mundo Negro, y seguro que alguno más que se me olvida porque estoy todo el día trabajando, la verdad. Mi proyecto más importante ahora mismo es el libro. Y es importante no solo por lo que implica escribir un libro, sino porque ha sido como una especie de vaciado, la verdad, personal. Conecta mucho con un momento actual, que es mi búsqueda identitaria. Durante mucho tiempo yo me he centrado solo en el tema del antirracismo y ahora creo que ese racismo ha motivado que yo haya llevado a cabo una búsqueda personal de un lugar en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese libro conecta totalmente con este momento y precisamente por eso pues ahora es como mi proyecto más importante. La idea surge porque yo ya llevaba algún tiempo queriendo hacer una segunda parte del primer libro que escribí, en el que personas que han nacido aquí o que han venido de fuera regresan a Guinea, ¿no? Y hablo de regreso cuando en realidad se trata de una ida, porque cuando una persona nace en España pero habla de volver al país de sus padres, pues eso conecta de nuevo con el racismo, ¿no? Que provoca que tú, habiendo nacido en un país, decidas sentirte de otro. Pues a veces es que no te sienten nacional, otras veces es que tus padres pues te han contado unas historias de su país de origen que precisamente por la nostalgia pues se convierten en maravillosas y entonces tú construyes ese país de origen basándote fundamentalmente en sus recuerdos, en recuerdos que son idealizados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente precisamente por eso quería contar esa historia. Luego también están las personas migrantes que dejan su país y piensan que cuando regresan van a encontrar lo que dejaron y evidentemente no, su país ha cambiado y ellos, ellas también. Entonces, pues bueno, quería contar esas historias, se puso en contacto conmigo una editora, empezamos a hablar, al final salió una especie de híbrido, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí sale este proyecto que me ha dejado agotada, es poco. Decidí estudiar periodismo porque desde muy pequeña yo quería escribir y no existe la carrera de escritora, pero de periodismo sí. Aparte tenía varios referentes cerca, tenía un primo que estaba estudiando la carrera en Francia y venía a los veranos, me hacía entrevistas con un radiocassette súper antiquísimo y me parecía divertidísimo, sentía que estábamos jugando, entonces yo empecé a reproducir lo que él hacía, ¿no? Yo también hacía entrevistas a mis primas, etcétera. Luego que mi padre me enseñó a leer cuando yo era muy jovencita, con unos 3, no, jovencita no, una niña, un bebé casi, cuando tenía 3 años, entonces me gustaba escribir, cogía todo lo que veía, lo leía, ¿no? Era como muy voraz, entonces tenía sentido que luego estudiara periodismo. Sí que es cierto que tuve dudas al final, porque me encanta la historia también, entonces dudaba entre periodismo e historia, y luego sentí que en cierto modo, o quise creer, que en cierto modo los periodistas, las periodistas estamos registrando la historia en presente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? No tenía referentes femeninos que me influyeran para estudiar periodismo y tampoco había muchos referentes negros, que era también otra cosa importante para mí. Salía Francine Gálvez, ya me pilló con algo más de edad en televisión, pero es que yo nunca pensé en hacer tele, o sea, la tele llegó un poco por casualidad. Precisamente por el hecho de ser negra yo asumía que ese era un espacio en el que estaba pues completamente vetada, porque no había muchas otras personas. Entonces, pues yo pensaba en la radio, en escribir y bueno, pues la vida te va llevando a otros sitios, tampoco puedes escoger mucho y después descubrí el lenguaje audiovisual y me di cuenta de que es súper rico y ahí sigo, ¿no? Aunque también escriba. Mi época universitaria fue regular, o sea, me lo pasé muy bien, la verdad, conocí a gente maravillosa, había momentos chulos porque venía mucha gente a estrenar sus películas a la facultad, yo estaba en la Complutense, yo qué sé, también había autores de libros, autoras que venían, con lo cual ahí, bien. Pero sí que es cierto que me decepcionó, en cierto modo, el planning educativo. Porque al final el periodismo es una carrera súper, o debería ser súper práctica, ¿no? Esto es un oficio.
digan lo que digan, ¿no? Lo han revestido de profesión porque pasamos por la universidad, pero esto es un oficio que se aprende haciendo mucho, mucho, mucho. Y yo cuando acabé la carrera no había hecho prácticamente nada, salvo las prácticas que yo me encargué de buscar, etcétera, etcétera, ¿no? En prensa local, en radio local y demás. Con lo cual, me pareció decepcionante. Y además es una pena, porque la mayor parte de los estudiantes de periodismo somos o venimos del instituto siendo muy buenos estudiantes porque te exigen una calificación muy alta para poder entrar. Entonces es desaprovechar a gente que llega con muchas ganas, con asignaturas que a veces da la sensación de que son un poco de relleno. Al final el periodismo es, por lo menos en mi época, que seguramente hayan cambiado algo las cosas, pero era como una especie de todología que te hacía experta en nada, todóloga y nadóloga al mismo tiempo. Así que es una pena y falta práctica. Pero bueno, luego al terminar todo empieza a molar. Mis expectativas eran pues eso, completamente distinto, estar desde, si no el primer mes, sí que desde el segundo año, aunque fuera, pues haciendo cosas, tocando cámara, moviéndome, ¿no? Yo había muchas nomenclaturas de la profesión que yo desconocía. Y que, bueno, pues las aprendes, las vomitas en un examen y después se te olvida porque como no las pones en práctica hay un nivel de abstracción muy grande en una carrera que debería ser súper tangible. Entonces, bueno, pues las expectativas eran altas. De hecho, hay mucha gente que abandona el primer año porque dice, pues es que para hacer esto me voy a hacer un módulo donde seguro va a ser otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. Fueron 5 años que también pues haces amiguis y se dan otro tipo de cosas. Pasar por la facultad fue interesante también porque bueno, pues descubres libros, se dan conversaciones que en otros entornos no se han dado, con gente que a priori tiene los mismos intereses que tú, con lo cual siempre suma. La toma de conciencia del género para mí llega mucho más tarde que la toma de conciencia de la raza, ¿no? O sea, yo he sido primero antirracista y mucho tiempo después feminista. ¿Por qué? Porque para mí la opresión mayor era la de la raza. O sea, yo cuando estaba en el colegio, y que me he pegado muchísimo en el colegio, me he pegado porque a mí me insultaban llamándome negra de mierda, no me llamaban mujer de mierda, ¿no? Entonces, precisamente por eso, como que yo estaba muy centrada ahí. Aparte, claro, yo crezco en los 90... bueno, los 80 nací en el 81, ¿no? Pero los 80 todavía era otra cosa, pero a partir de los 90 empieza a llegar más gente migrante, los nazis los skinheads tenían zonas de Madrid ocupadas por completo, ¿no? Y eran zonas a las que yo no podía ir. Entonces, imaginaos lo que es eso. Para mí, sin duda, la parte racial era la que estaba en el centro. Sin embargo, ser negra no significa que entiendas lo que significa serlo, ¿no? O sea, digamos que lo vives con cierto estoicismo, entiendes qué es lo que te toca y ya está. Mi proceso de toma de conciencia como mujer negra y asociándolo a algo sistémico, a una historia y no a, jo, es que has tenido mala suerte, jo, es que este te ha cogido manía, o jo, es que este es racista pero el resto del mundo es bueno, es también más tardía, ¿no? Es ya pues cuando vivo en Portugal hay mucha más población negra, tengo por primera vez amigas negras, que es que esto es muy fuerte, el grueso de la población crece con gente que son pares, por lo menos en cuanto a raza se refiere, y a lo que eso conlleva, porque la raza es una construcción social, no solo una cuestión melanítica, y es ahí. Y luego el feminismo llega más tarde porque empiezas a darte cuenta de cómo si fuera negro las cosas hubieran sido diferentes. Y ojo, no siempre mejor, ¿no? Porque a los hombres negros les piden mucho más los papeles, ¿no? Los perfiles de identificación racial suelen darse más para hombres negros. Ellos también padecen hipersexualización. Lo que pasa es que no todos, pero en algunos casos pues hay tíos negros que sacan provecho de eso. Creo que a las mujeres nos fastidia más que nos hipersexualicen. Pero también es cierto pues que empiezas a colocar momentos de tu vida, ¿no? Y cómo pues llega a los 15 años, no ligas nada en toda tu vida, que eras pequeña, ¿no? Pero nunca eres guapa, nunca nada, y llega a los 15 años, los chicos empiezan a ver porno y a partir de ahí pues eres una bomba sexual, aunque seas una pardi de mucho cuidado, ¿no? Y eso, empiezas a colocarlo después. Ahora entiendo que es algo indivisible, no puedo arrancarme la piel, ¿no? Como cuando llega el 8 de marzo y de repente te dicen, no, pero del racismo no, es que vamos a hablar de medios de comunicación más mainstream, ojo, que hay medios que son excelentes y que tienen una conciencia clarísima, pero te dicen, bueno, es que hoy no toca hablar de racismo, hoy es género, ya, pero es que yo no me puedo arrancar la piel, mire usted. Y el género tampoco, o sea, el hecho de ser
de ser mujer y de haber sido percibida como tal, mujer cis, en mi caso, pues también tiene una serie de connotaciones y una reinterpretación. O sea, a mí cuando los skins me han dicho algo, a mí no me han pegado. Seguramente a mis amigos, no, seguramente no, a muchos amigos chicos sí, pero a mí los skins me han dicho a las negras habría que violarlas y luego matarlas, ¿no? Entonces vas colocando todo. Y en la profesión, ambas cosas han tenido mucho peso, sin duda. Primero por dónde te imaginas estar, o sea, cuando tú eres una persona negra y no te ves en ciertos espacios, asumes que esos espacios no son para ti, puedes luchártelo, sí, pero no todo el mundo tiene esa fuerza, ni todo el mundo tiene ni el empuje, ni los referentes en casa como para que te digan claro que sí puedes. En las casas en las que hay personas migrantes, en muchos casos padres y madres trabajan un montón, hay veces que solo hay padre, hay veces que solo hay madre y precisamente por eso está muchas horas fuera de casa. ¿Quién te ratifica en casa? ¿Quién te refuerza? Eso es complicado, ¿no? Si tú no tienes eso en casa, si el sistema educativo desde que eres pequeño, pequeña te dice bueno, tú ya si eso directamente a diversificación, ¿no? Por eso, porque no te esperan, no se te espera en ciertos sitios, pues es muy difícil que tú puedas soñar alto. De hecho, recuerdo que hace no mucho coincidí con una chica que estaba haciendo su tesis doctoral sobre segunda generación, ¿no? A mí lo de segunda generación entiendo que es un término sociológico, pero a veces dices, me llamas inmigrante de segunda generación porque no me quieres llamar española. Porque al final, por ejemplo, mi padre nunca ha tenido otra cosa que no haya sido un DNI, porque nació cuando su país era todavía colonia española y después fue provincia, pero bueno, este es otro tema, ¿no? El caso es que ella contaba que muchos de esos peques decían, de mayor quiero llevar traje, ¿no? Tenían claro que querían romper con lo que habían vivido sus padres, pero no tenían un sueño concreto, porque es difícil, como digo, ¿no? Imaginarse, en mi casa sí que mi padre y mi madre habían ido los dos a la universidad, entonces no era un anhelo, sino que era un mínimo. Y bueno, pero con todo y con eso yo sabía que había ciertos espacios que no eran para mí. Por suerte me equivoqué. Y luego cuando ya trabajando en la profesión te vas dando cuenta de cómo no hay reporteras, salvo en los canales públicos y en los informativos, no hay reporteras gordas, no hay reporteras viejas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que cuanto más sabes de un oficio, porque es oficio y por tanto cuanto más lo hagas mejor, pues menos posibilidades tienes de seguir trabajando. Luego ves, sin faltar, ¿no? Pero como los compañeros pues no se les exige que den especialmente bien a cámara y sin embargo las chicas, pues yo soy más normal y estoy menos delgada, pero las chicas en general son guapísimas y te vas dando cuenta de eso y dices qué tremendo y bueno, y qué podemos hacer para transformarlo también. La vida de periodista no es como yo esperaba, porque cuando yo quería ser periodista de pequeña solo había dos canales de televisión. Entonces, primero, salir en la tele era, uno, tener mucha pasta, cero precariedad, te conoce todo el mundo y aunque te dejes la televisión con 40 años, entre lo que te han pagado y la cantidad de repercusión que has tenido, pues tu vida seguramente va a ser mucho más sencilla de la que vivimos ahora en la profesión, que ha habido una precarización brutal, ¿no? A raíz de la crisis se habló mucho de la construcción, no se habló suficiente de cómo en los medios de comunicación se produjo una auténtica hecatombe. No solo porque mucha gente perdió trabajo, sino porque las condiciones, y no únicamente en términos de sueldo, bajaron un montón, ¿no? O sea, es como gente haciendo dos trabajos al mismo tiempo, horarios infames y demás. Entonces, yo he tenido mucha suerte porque he estado en programas de muy larga duración y tal, pero no soy ciega, ¿no? A lo que sucede a mi alrededor, soy muy consciente. Entonces, por supuesto que no esperaba que fuera así. Y hablando ya de mí, debo decir que una de las cosas que peor llevo en la profesión es que eres junior todo el tiempo, salvo que seas un supernombre, ¿no? Salvo que seas Matías Prat, gente ahí que lleva un montón de tiempo, Ana Pastor, eres junior todo el tiempo, es como que tienes que volver a demostrar y luego siento que a veces si trabajamos en tele es como que quizás sea percepción personal, pero como que dentro de la propia profesión te aducen menos capacidades, ¿no? Para hacer otras cosas. Es como, bueno, pues están allí porque tienen una carita mona, pero hay un guionista que se encarga de que tú hagas las preguntas, etcétera, etcétera. Y no es verdad, o sea, la mayor parte de las personas que trabajamos en tele buscamos nosotras mismas los temas, ejecutamos, vamos sin guionista, etcétera, etcétera. Que ojalá hubiera todos esos puestos, por otro lado, porque primero se generaría más trabajo y segundo, seguro, sería todo mejor.
Sí que me he desmotivado a lo largo de este tiempo como periodista, no porque no me guste el oficio, que me encanta. O sea, de hecho yo soy periodista y no trabajo como periodista. A mí me parece maravilloso. O sea, la posibilidad de contar historias es como mágico, es un oficio de otro tiempo. Es como hacían los juglares o los envet. Estos son los instrumentos que se utilizan en Guinea, lo utilizan los envet, que también es, el nombre se llama así, y el contador de historias de mi pueblo, etnia, Fan, se llama envet, ¿no? Y es una cosa como, tenía mucho peso en la sociedad, ¿no? Era el que contaba el presente, el pasado y a veces el futuro. Ahí tiene connotaciones también un poco mágicas y tal. Aquí no contamos el futuro, ni mucho menos, aunque hay gente, hay analistas, ¿no?, que puedan anticiparse y tal a ciertas cosas, pero sí que es verdad que es precioso. Es muy bonito, lo que pasa es que sí que te paras a pensar en el futuro, ¿no? Yo muchas veces hablo con amigas, ¿qué vamos a hacer de mayores? Es heavy, tengo 38 años y mis amigas tienen compañeras de profesión, 42, 43, que tengas que seguir preguntándote todo el rato qué quieres ser de mayor o qué vas a poder ser de mayor. Porque eso, a mí me da igual estar delante o detrás de cámara, pero tampoco hay tantos programas en los que puedas estar detrás de cámara haciendo cosas y sobre todo que mi experiencia personal ha sido delante. Así que no tengo currículum, por ejemplo, de guionista y cosas así, ¿no? Y que tampoco aquí hay mucho documental, que a mí, por ejemplo, me encantaría hacer algo así. Entonces, eso es lo que peor llevo y eso es lo que más me desmotiva y, por supuesto, la precarización y ver cómo todo se desmorona a tu alrededor y cómo la gente quiere, porque esto engancha y es muy bonito, pero no puede dedicarse a su pasión, aun teniendo unas dotes excelentes. Pero bueno, pues no se puede querer hacer un gran periodismo sin invertir dinero, sin entender que el dinero además es tiempo para el análisis más pausado, para la grabación en condiciones donde puedas ver lo que sucede y no provocar que sucedan cosas, por ejemplo. Lo que más me gusta de mi profesión es que no tengo rutinas. Esto al final te lo acabas llevando a la vida personal, ¿no? Y también pues yo por lo menos acabo siendo un poquito caos. Es cierto que eso en ciertas ocasiones puede imposibilitar pues que te apuntes al gimnasio como hacen otras personas o que sepas qué vas a hacer mañana, pero me encanta que mi oficina en la actualidad sea el campo, por ejemplo, o me encanta descubrir y conocer a personas nuevas cada día y saber que no sé nada, eso es una pasada. O sea, yo no sé si eso sucede en todas las profesiones, pero, jolín, el otro día estuve aquí en Alcorcón, entrevisté a una señora que tiene 89 años y que me contó que existe la Jota Alcorconera. ¿Me interesaba a mí a priori la Jota Alcorconera? Pues debo ser franca, no. Pero de repente me pongo a hablar con esa mujer y me cuenta cómo era Alcorcón cuando ella llegó en los años 60 y la gente se construía sus propias casas, los barrios del sacrificio, tardaban años y llegaban en bicicleta porque no tenían dinero casi ni para el autobús y esa gente fue la que consiguió y se luchó que se pusiera un alcantarillado, alumbrado, etcétera. Entonces, a partir de ahí conectas con las luchas vecinales. En fin, lo que yo decía, a mí me encantaba la historia. Entonces, disfruto cada día porque hay gente que me cuenta las suyas. O sea, imagínate si soy afortunada. Pues mi día a día es que ya he dicho que soy caos, ¿no? Entonces, eh, tengo una cosa muy buena en el trabajo que es muy mala al mismo tiempo. Tengo horario flexible. Entonces, hay días que aquí me levanto y de repente me pongo con el Instagram desde la cama, chucuchú, chucuchú, y aparezco tardísimo en el trabajo y al final tengo que salir muy tarde, con lo cual son días que no es que sean perdidos, pero que no he hecho quizá lo que debía hacer. Pero los días laborales son muy ricos y son bastante intensos. Quedamos muy temprano, para coger el tren de turno si viajamos o el avión, si viajamos fuera de Madrid. Solemos grabar 4 reportajes en día y medio, 2 el primer día, uno cuando llegamos, comemos, después otro. Solemos cenar el equipo, salvo si estamos muy reventadas o tenemos que hacer otra cosa. Y al día siguiente solemos grabar 2 por la mañana, comemos y volvemos para Madrid. Y luego cuando los días posteriores pues minutamos todo eso, editamos con el editor y volvemos a buscar temas. Entonces son días bastante intensos, a eso yo le sumo las partes de, por ejemplo, cuando escribo, muchas de las cosas que escribo para Afroféminas, si no son, o para Pícara, si no son entrevistas, pues escribo muy desde la víscera, ¿no? Y hay veces que como para mí el periodismo es pasión, pero el activismo también lo es, no solo es pasión, es un poco, siento que es necesidad, pues hay veces que me escribo artículos en el móvil, ¿no? Y entre Alcorcón y Madrid, el trayecto que tengo en el autobús, que lo llamamos Blasa, en la Blasa estoy ahí
como pilla atasco me viene genial porque acabo el artículo entero, ¿no? Entonces, bueno, tengo días que ninguno es igual al otro. Hago la fotosíntesis porque me da el sol casi cada día y eso es un chute de endorfinas bastante potente. Y bueno, y por lo demás, pues bastante feliciana. Los fines de semana, pues como tengo mucho estrés, hay gente que hace yoga, yo intento perrear hasta abajo, salir de fiesta y pasármelo bien. Creo que de lo que más orgullosa estoy, fíjate, no voy a decir cosas concretas porque sí que es cierto que he pasado momentos laborales pues muy bonitos. O sea, Españoles en el Mundo fue una oportunidad de viajar excelente con una edad en la que todavía tienes el cerebro un poco más blandito y no te empeñas en comparar, sino que simplemente absorbes, absorbes, absorbes y por tanto aprendes. Poder escribir sobre los barrios en el país, ¿no? Yo lo propuse, me dijeron sí, y conocer mi barrio de otra manera y ponerlos en valor sin que se haga un National Ghetto Graphic, sino contar el barrio desde el barrio, para mí ha sido también súper bonito. Descubrir la España rural, la España vaciada y ver cómo ahí está la sabiduría, porque cuando tengamos problemas más grandes, cuando siga subiendo la temperatura, cuando la contaminación esta ya casi nos impida respirar, esta gente sabrá labrar la tierra, ¿no? Y podrá comer, y las personas que estamos en la ciudad creyéndonos guays, ¿no? Pues lo mismo no. Entonces no podría decir ningún momento concreto. Lo que sí puedo decir es que este es un buen momento porque sigo en ello. Y seguir en la profesión, por desgracia, no solo es algo bonito, sino que empieza a ser un privilegio. Próximos retos es intentar decir no, porque yo a todos los curros que tengo estos, aparte yo doy charlas sobre representación en medios de comunicación de personas negras con perspectiva de género, ¿no? Entonces, pues te llaman de un sitio o de otro, te llaman en abril para algo en octubre y dices sí, luego de repente te das cuenta de que tienes octubre lleno de cosas y tal. Entonces, planificarme un poco mejor, pero por lo demás seguir escribiendo, quizá pensar en un siguiente libro, editar cosas que tengo ahí grabadas desde el Pleistoceno anterior y que no he tenido tiempo para editar, darle un poco más de vidilla a un canal de YouTube que tengo que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro, en el que hago entrevistas sobre identidad. En fin, pues próximo reto, 100 millones, pero y mezclado con eso, aprender a parar.